Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi PACRI, Manejo Integral en el Paciente Crítico. Yo soy la doctora Paola Villa Cortés, urgencióloga y residente de Medicina Crítica. El día de hoy vamos a hablar de identificación de arritmias. Recordemos primeramente la definición de arritmia es cualquier ritmo que no sea regular y que no sea de origen sinusal. Si recordamos, nosotros tenemos una despolarización auricular inicialmente, lo cual se refleja electrocardiográficamente con una onda P. Una onda P precedida de un QRS es un dato de que tenemos un ritmo sinusal. Otro dato es que tengamos un RR regular o una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Recordemos las fases del electrocardiograma, donde tenemos la despolarización auricular, iniciada por la onda P, la despolarización ventricular, reflejada por el complejo QRS, la repolarización ventricular por el ST y una parte por el ST y otra parte por la onda T. ¿Sí? Tenemos que establecer nuestros ritmos de paro. Recordemos que existen ritmos de paro desfibrilables y no desfibrilables. Dentro de estos ritmos también existen taquiarritmias y bradiarritmias. Las taquiarritmias tenemos que clasificarlas si son estables o inestables, y las bradiarritmias igual si son estables o inestables o sintomáticas o asintomáticas según la AJA. Obviamente recordemos que pues la taquiarritmia y la bradiarritmia tenemos que identificar que el paciente tenga pulso, si no pues estaremos hablando de un ritmo de paro. Los ritmos de paro desfibrilables, dentro de ellos pues está la fibrilación ventricular. Recordemos que la fibrilación ventricular es el ritmo más caótico que existe, donde no hay un QRS ni P claramente visibles. La frecuencia es indeterminada, el QRS es variable, tanto en forma como en tamaño, no hay nada establecido. Aquí podemos observar el corazón, cómo se comporta mediante una fibrilación ventricular. ¿Okay? También tenemos la fibrilación ventricular fina, que esta la podemos confundir con asistolia, ya que es un trazo más alargado, más prolongado, donde no se aprecian exactamente los complejos QRS. Ahorita vamos a diferenciar una de la otra, cómo podemos hacer diagnóstico diferencial. La taquicardia ventricular es otro ritmo de paro desfibrilable, donde tenemos un ritmo regular, la frecuencia oscila entre 100 a 150 latidos por minuto y nuestro QRS es ancho. Es una de las más fáciles de identificar, puesto que es un ritmo regular y un QRS ancho. Ahora, dentro de los ritmos de paro no desfibrilables, tenemos la actividad eléctrica sin pulso. Es cualquier ritmo que tenga ausencia de pulso. La frecuencia pues va a ser cualquiera y QRS cualquiera, es decir, cualquier ritmo que pueda establecerse con un paciente que no tenga pulso. La asistolia es otro ritmo de paro no desfibrilable, donde no hay ningún ritmo, es un trazo isoeléctrico, no hay ninguna frecuencia, no hay aparición de los QRS. Pero ¿cómo identificar si es una asistolia o es una fibrilación ventricular fina? Bueno, tenemos que hacer una lista de comprobación de la asistolia. Tenemos que valorar que los cables estén bien conectados tanto en el paciente como en el monitor. Una vez que valoremos que están bien conectados y aún así tenemos la duda, podemos doblar el voltaje y verificar que en dos derivaciones esté el mismo trazo. Si doblamos el voltaje y vemos que aparecen ondas, complejos, QRS, irregulares, estaremos hablando de una fibrilación ventricular fina. Si vemos que el eje se sigue comportando isoeléctrico, entonces estaremos ante una asistolia. Dentro de los ritmos de paro, pues tenemos que valorar al paciente inicialmente, si el paciente responde, si el paciente respira, si el paciente tiene pulso. Entonces, si no tiene ninguna de estas tres características el paciente, iniciaremos nuestro CAB, es decir, compresiones, vía aérea y ventilación. Después de las compresiones tenemos que valorar si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, ¿sí? La desfibrilación, recordemos, la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Y dentro de los no desfibrilables, la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia.
¿Cuáles son nuestras causas reversibles de paro cardíaco? No olvidemos nunca las 5 H's y las 5 T's. La hipovolemia ante un paciente ya sea con choque hemorrágico o puede ser una hipovolemia no oligoémica. Hipoxia, hidrogeniones que el paciente curse con una acidosis metabólica severa. Hipo o hipercalemia en sus distintos escenarios por las diferentes causas. Hipotermia, tóxicos, tamponaje cardíaco, neumotórax atención ante un traumatismo, trombosis coronaria, de las principales causas de muerte, y trombosis pulmonar. Sin embargo, existen algunas otras entidades que pueden causar paro cardíaco, como es la fibrilación ventricular idiopática, el síndrome de Brugada, que lo podremos diagnosticar electrocardiográficamente por dos tipos, tipo 1, tipo 2. El tipo 1 se va a ver una elevación de la onda J, donde está el ritmo como si fuera una silla de montar. Y el tipo 2 también existe una elevación de la onda J, pero hay una inversión de la onda T. Se va a reflejar en el electrocardiograma como si fuera una aleta de tiburón. Entonces son datos patognomónicos del síndrome de Brugada. Tenemos también el síndrome de QT largo, que a su vez puede ser adquirido o congénito. Adquirido porque algunos de los fármacos nos pueden producir prolongación del QT. Y congénito porque existen diferentes tipos, aún así, dentro del congénito que nos pueden desencadenar una muerte súbita. Esto se puede interpretar en el transcurso de la vida del paciente como que haya cursado con síncopes o incluso que tenga muerte cardíaca súbita familiar, que también es otra de las causas. Tenemos síndrome de preexcitación, como el Wolff-Parkinson-White, sería un ejemplo. Los bloqueos auriculoventriculares, que ahorita más adelante los vamos a desglosar. Y el commotio cordis, que esto se trata de un impacto a nivel torácico, donde el impacto es tan fuerte que ejerce una señal, un potencial de acción en el momento de un periodo refractario relativo. Entonces se desencadena una señal y empieza a despolarizarse realizando una arritmia letal y causando la muerte. Dentro de las taquiarritmias, estas se pueden subclasificar según la localización, según dónde se desencadene el estímulo, si es supraventricular o ventricular. Dentro de las supraventriculares tenemos la taquicardia supraventricular per se, la fibrilación auricular rápida y el flutter auricular rápido. Y dentro de las ventriculares, la taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica. La polimórfica, recordemos que es la torsade de Points. La taquicardia supraventricular la vamos a observar con un ritmo regular. La frecuencia es aproximadamente más de 180 latidos por minuto. El QRS es angosto. Esta se va a confundir ocasionalmente con la taquicardia sinusal, pero recordemos que la frecuencia es la que marca la pauta. La fibrilación auricular, esta es por excelencia la arritmia más arrítmica. Su ritmo es irregular, la frecuencia es variable. Recordemos que no existen ondas P que precedan el QRS porque pues no se está desencadenando el estímulo desde el nodo sinusal. Y el QRS es angosto. El flutter auricular se caracteriza porque el ritmo, el QRS puede ser regular o irregular. Y algo patognomónico de este ritmo son las ondas Cepheid en forma de sierra, las cuales se observan regulares. La frecuencia es variable, sin embargo puede oscilar entre 250 a 350 latidos por minuto y el QRS es angosto. La taquicardia ventricular es una de las más fáciles que comúnmente se puede ver, ya que el ritmo es regular, es un QRS ancho y la frecuencia puede oscilar entre 100 y 150, mientras esté arriba de 100 latidos por minuto. Pero lo vamos a determinar fácilmente por lo ancho del QRS y que es un ritmo regular. Y finalmente, la taquicardia ventricular polimórfica o torsade points o puntas torcidas, que este es un ritmo irregular. La frecuencia varía arriba de 100, 150 latidos por minuto y el QRS es ancho.
Algo patognomónico de esta taquicardia es que es como si se girara en su propio eje el trazo. Bueno, estos son los ritmos de paro. Ahora, dentro de las taquiarritmias, tenemos que, pues, van a ser en pacientes que cursen con pulso, obviamente. Si no tienen pulso, pues estamos hablando de ritmos de paro. La frecuencia normalmente es arriba de 150 latidos por minuto. Cuando tenemos un paciente con una taquiarritmia, tenemos que valorar inicialmente el ABC, que tenga la vía aérea permeable, que haya buena ventilación, buena respiración y pues que no esté chocado el paciente. ¿Cuáles son los datos que nos van a decir si la taquiarritmia es estable o inestable? Si el paciente cursa con hipotensión, si el paciente cursa con un estado mental alterado, si cursa con dolor precordial, dolor torácico o datos de falla cardíaca aguda. Esto va a ser la pauta para clasificarla si es estable o es inestable. Si es estable, es decir, si no cursa con ninguno de estos parámetros, entonces tenemos que el tratamiento es farmacológico. Sin embargo, si cuenta con uno solo de estos 4, ya la vamos a considerar como inestable y el tratamiento pues va a ser una cardioversión sincrónica. Ok, entonces, el manejo de la taquiarritmia, dentro del manejo estable, pues hay que establecer primero cuál es la taquiarritmia que se nos está presentando, porque incluso si tenemos una taquicardia supraventricular estable, recordemos que podemos iniciar el manejo conservador con masaje carotidio, con lo cual puede revertir. Sin embargo, si no revierte, podemos administrar la adenosina con una primera dosis de 6 miligramos y si no revierte ante esta dosis, una segunda dosis de 12 miligramos. Recordemos que el procedimiento es cuando hay una administración de por vía intravenosa a nivel braquial, se tiene que elevar el brazo y pasar un bolo de 10 a 20 mililitros de solución salina posterior a ello para la rapidez del mecanismo de acción del fármaco. Otro tratamiento antiarrítmico que tenemos en esta taquiarritmia estable es la amiodarona, con una dosis de 150 miligramos en 10 minutos. Se puede llegar a repetir la dosis y dejar una dosis de mantenimiento de 1 miligramo por minuto durante 6 horas. Ahora, si la taquiarritmia de nuestro paciente es inestable, si le está dando datos de inestabilidad hemodinámica, el tratamiento sería la cardioversión, pero las dosis de los joules serían dependientes del QRS y del ritmo, si es regular, si es irregular, si el QRS es ancho o es estrecho. Si tenemos una taquiarritmia de un QRS estrecho regular y de estrecho que es regular, llámese la taquicardia supraventricular inestable, la dosis de joules será de 50 a 100. Si tenemos un QRS estrecho e irregular, como lo es en la fibrilación auricular, tenemos que darle una dosis dependiendo del monitor, si tenemos un monitor bifásico o monofásico. Si tenemos un desfibrilador bifásico, una dosis de cardioversión de 120 a 200 joules. Y si es monofásico, una dosis de 200 joules. Y si nuestro complejo es ancho y es regular, estaremos hablando de una taquicardia ventricular, la dosis será de 100 joules. Recordemos que aquí tenemos que presionar la opción de cardioversión para no llegar a desfibrilar al paciente y que se pueda complicar. Ahora, si es ancho y es irregular, estaremos hablando de una fibrilación ventricular y aquí la dosis es de desfibrilación, es decir, de 200, 300 joules. Dentro de las bradiarritmias tenemos las bradicardias y los bloqueos. La bradicardia puede ser la bradicardia sinusal, la fibrilación auricular o flóter auricular lentos o el ritmo nodal. Y dentro de los bloqueos auriculoventriculares tenemos el de primer grado, segundo grado, el cual se va a subclasificar en MOVITS 1 y MOVITS 2, y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ok, recordemos que la bradicardia sinusal es un ritmo regular donde sí hay una onda P porque es sinusal, la despolarización inicia en el nodo sinusal, la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto y tenemos un PR normal. Los bloqueos, tenemos el auriculoventricular de primer grado, donde el ritmo va a ser regular.
Aquí la frecuencia va a estar menor de 60 y se va a caracterizar porque el PR es prolongado. Es prolongado y está fijo. Siempre va a ser mayor de 0.20 segundos, precedido al QRS. El bloqueo AB de segundo grado se clasifica en MOVITS 1 y MOVITS 2. El MOVITS 1 es un ritmo irregular, donde la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto, y el PR tenemos un fenómeno de Weckenbach. ¿Qué es esto? Que hay una progresión, una prolongación progresiva del PR, es decir, el PR está arriba de 0.20 segundos, pero se va prolongando progresivamente hasta que llega a una P que no conduce. Y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2, el ritmo es irregular, la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto y hay una prolongación del PR, pero no es progresiva, es una prolongación fija y va a haber una P que no conduzca, es decir, PR prolongada, P que no conduce. ¿Sí? Esta puede ser 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, es decir, una P prolongada, otra P prolongada y otra P que no conduce. Ahí estamos hablando de un 2 a 1, porque son dos que sí conducen a una que no conduce. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado se caracteriza porque es un ritmo regular, la frecuencia menor de 60 latidos por minuto, y la frecuencia auricular y ventricular son independientes una de la otra. Cada quien lleva su ritmo, van por distinto ritmo, pero aún así son regulares. Entonces aquí podemos valorar los 3 grados de bloqueos auriculoventriculares. El primer grado, que es la prolongación fija del PR. El segundo grado, que es la prolongación progresiva del PR hasta llegar a una P que no conduce. El MOVITS 2, que es una prolongación fija del PR y sí hay P's que no conducen. Y el tercer grado, que es una disociación auriculoventricular donde cada quien tiene su ritmo. Bueno, dentro de las bradiarritmias vamos a valorar obviamente en pacientes que cursan con pulso, donde una frecuencia cardíaca es menor de 50 latidos por minuto. Vamos a valorar inicialmente el ABC, la vía aérea, que el paciente esté ventilando y que esté sin datos de choque. ¿Cuáles son las pautas que nos van a decir si es estable o inestable? Pues las mismas. Si hay hipotensión, si hay una alteración del estado mental, si hay dolor precordial o incluso si hay datos de falla cardíaca aguda. Si el paciente no cursa con ninguna de estas, pues solamente hay que observar al paciente, tenerlo en monitorización y observación continua para que no se vaya a complicar o vaya a progresar a un ritmo peor. Ahora, si tiene alguno de estos datos, ya lo consideraremos como inestable y la terapia pues va a ser farmacológica, iniciando con atropina, 0.5 miligramos intravenoso de 3 a 5 minutos, cada 3 a 5 minutos, hasta un máximo de dosis de 3 miligramos si la primera dosis que se aplicó es ineficaz, es decir, si no revirtió. Otra opción de tratamiento es que si no cede ante la atropina, vamos a solicitar un marcapasos transcutáneo para colocárselo al paciente. Si no lo tenemos, pues ya iniciar una infusión de dopamina o una infusión de adrenalina. Y ese sería el manejo en cuanto a la identificación de las arritmias. Gracias.